Bien, y estamos en nuestro segmento Niñez en Acción en este miércoles de Semana Santa desde este bello, precioso lugar, Hotel Red Lake, acá en las Isletas de Granada. Yo quiero compartirles en este tema de Niñez en Acción algo muy importante, y es que a veces nuestras vacaciones se pueden ver afectadas por las rabietas, por las situaciones difíciles de nuestros hijos e hijas, sobre todo cuando están en la niñez. En esta etapa, por lo general, papá o mamá dicen, es que es hiperactivo, es que no lo controlo, es que es normal. Yo le doy el celular y ya se calma, o yo le compro lo que él quiere y ya se calma. Mejor se lo doy y ya que se calme. Pero ¿hasta dónde podemos ser tan permisivos, aunque estemos en un contexto de vacaciones, aunque no estemos en casa? ¿Hasta dónde podemos ser permisivos con nuestros hijos e hijas? Ya nuestra invitada, la doctora Alba Ronnie, se trasladó con nosotros hasta acá al Hotel Red Lake en las Isletas de Granada para abordar este tema en el contexto de la Semana Mayor, un tema muy bonito desde este lugar tan especial. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchísimas gracias, Jocelyn. Esto es un tema que creo que nos atañe a todos, ¿verdad? Porque a veces pensamos en los padres o en las familias que tienen estos niños no hiperactivos, sino hiperkinéticos, que tienen mucha energía, porque la hiperactividad es un diagnóstico, ¿verdad? Y es importante recalcarlo. O sea, que es incorrecto decir, es que es hiperactivo totalmente cuando no tenemos incorrecto. un diagnóstico de un especialista. Totalmente. Un niño hiperactivo es aquel que no se puede controlar, ni que le den un celular, ni que le den ciertas cosas para calmarlo, sino que la energía que tiene es más allá de lo normal y tiene un diagnóstico que hay que trabajarlo también con psicoterapia y con farmacología. Cuando hablamos de las rabietas, cuando decimos normalmente es que es malcriado, esa es mala crianza de este niño o de esta niña, yo lo decía hace unos minutos, ¿hasta dónde podemos ser permisivos? ¿Cómo controlar eso? Muchas veces dicen, no, mejor lo dejo en casa, que lo cuide otra persona. Eso es o lo que más lo cuide fácil, la abuelita. creo yo. Creo que eso es lo más fácil, dejarlo en casa y que el niño no interactúe, no se eduque, no le ayudemos a manejar esos límites. A socializar también con Total. ¿Cuál es el rol de la familia en el desarrollo de todo hijo? Uno de los roles es ayudarles al niño a conducirse de la mejor manera, a tomar decisiones correctas con los valores inculcados en la familia. Entonces, la interacción, la socialización es lo que le permite al ser humano desarrollarse de la mejor manera, porque va poniendo puntos de partida, de referencia, la conducta del otro con respecto a la conducta de ellos mismos. Entonces, si no le permitimos interactuar y los dejamos en casa, no les estamos ayudando a educarse, a crecer, a ser mejor persona o mejores seres humanos para un futuro. Entonces, es muy importante, uno, dejar claro cuáles son las reglas. Desde niño es importante irle poniendo límites, que el niño vaya colaborando en la casa. A ver, usted tiene que recoger su juguete. No quiero, no me da la gana. O sea, en todo momento siempre hay reglas y hay que enseñarle desde cero. O sea, a veces decimos, no, es que el niño todavía no entiende, siempre entiende. Que no tiene la adquisición de lenguaje para expresar lo que piensa, son otros 100 pesos. ¿Desde qué edad ya ¿verdad? podemos ir instruyendo a los niños a tener pequeños roles en la casa? Creo que es importante desde a medida que ellos van teniendo claridad de sus cosas. Por ejemplo, el niño desde que nace comienza a crear hábitos. Un niño que es recién nacido y en cada vez que llora, yo lo chineo, es un niño que lo vamos a tener que chinear toda la vida. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el niño va dándose cuenta, lloro y ahí nomás siento la satisfacción. ¿Cuántos padres, apenas el niño le hace la pataleta, es que yo quiero ese juguete, corren y se lo dan? Y eso crea ya un hábito de que quiere el placer inmediato y que se lo merece todo. Entonces, desde que nace, el niño está en la cuna y recién nacido comienza a patalear, llorando, y si la mamá y el papá comienzan a chinearlo en cuanto llore, ahí tienen un problema, ya desde el día cero. Entonces, educamos a nuestros hijos desde el día cero. Y esto del comportamiento de los niños, por ejemplo, ya cuando tienen 3, 4 añitos, a veces desde esas edades ya estamos otorgándole el celular, ya no es un juguete favorito, ya es el celular para que pueda estar en modo niños y el niño jugando. Y entonces, en esa dinámica, para poderlos controlar, usamos el celular. Lo hacemos en la casa y más cuando estamos en lugares públicos, porque no queremos que causen daño, no queremos que nos avergüencen. Tristemente, esto pasa, no es correcto, doctora. Creo que eso que acaba de decir Jocelyn, que no nos avergüencen, es fundamental cuando nosotros no lo hacemos cuando ya estamos en la calle y no desde la casa. Desde que estamos en la casa, el niño tiene que tener límites. Siempre va a haber una autoridad y es importante que el niño lo entienda desde que nace. O
sea, siempre. En casa va a ser papá y mamá, en la calle va a ser el policía, en la escuela van a ser los maestros y el director, donde vaya en un trabajo va a ser el jefe y así sucesivamente. Entonces es muy importante inculcar desde que nacen. Y otra de las cosas es que nosotros comencemos a trabajar con la comprensión del niño. Desde que el niño comienza a tener rabieta, démosle su espacio. Cuando se calme, le preguntamos, ¿qué te pasó? Vos no sos así. Vos sos mejor que esto. Cuando nosotros comenzamos a afirmar de manera positiva, el cerebro del niño comienza a funcionar en función de lo que sí queremos y no de lo que no queremos. Muchas veces le decimos, no, es que vos sos un necio, vos sos un cochino, vos sos un... Le comenzamos a etiquetar al niño y el niño dice, ok, dicen que así soy y como así soy, yo tengo lealtad a mamá y a papá, entonces así me comporto, porque así dicen que yo soy. Y empieza a acostumbrarse, ni siquiera le afecta mucho que le digan eso delante de los demás. Es que ya hay una identidad que le dan los padres. ¿Y cuál es la identidad? En negativo. Sos cochino, sos un desastre, sos un maleducado, siempre te tiras desde la visión negativa. Entonces es muy importante que comencemos a reafirmar a nuestros hijos, afirmemos la autoestima, a ver cómo vos sos, cómo te comportás. Si él hace una pataleta, no entiendo lo que me estás diciendo y no darle lo que pide, porque si se lo da, se lo va a tener que dar toda la vida. Y en un momento van a ser los padres y cuando son adultos, son las parejas, son donde vayan los amigos, van a manipular y van a hacer desastre de su vida y nadie va a querer estar al lado de ellos. Ahí son las repercusiones de lo que no hicieron los padres correctamente en la crianza. Doctora, cuando estamos ante esta situación de una pataleta, de una rabieta y entonces decimos, ¿cómo lo controlo? Ay, me da pena darle el celular, ay, me da pena darle lo que pide o dejarlo encerrado, ahí déjalo que llore. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo controlarlo? Porque viene ahí la parte también del castigo. ¿Cómo debemos de reprender esa actitud con castigo físico? Que es muy criticado esto. Sí, es bastante criticado. Que con quitarle lo que más le gusta o dejarlo que llore simplemente. Yo creo que es importante dejarlo que llore, dejarlo que patalee y cuando ya esté bien, hablar con él y decirle qué fue lo que pasó, qué es lo que yo espero de vos cada vez que salimos, cuál va a ser nuestro convenio, es poner de acuerdo al adulto con el niño y decirle qué es lo que esperamos que vos hagas la próxima vez que salgamos, que yo espero de vos y dejarlo por escrito, que el niño también se involucre en ese pacto, en ese acuerdo, donde decimos, si el día que vos volvás a hacer esto, ya sabes cuál es la consecuencia. Si el niño se involucra y el niño acepta y está claro, estamos logrando educación. Si no, lo que muchas veces, ya hasta que se da la situación, muchos padres golpean a sus hijos y lo único que hacen es maltratarlos, porque el niño no entiende por qué se le pegó, si no había ningún acuerdo, si no entiende, él quiere eso y solamente sabe que quiere eso y no sabe cómo expresarlo. Y si en casa él siempre que ha querido las cosas se le ha dado, obvio que se va a enojar, se va a frustrar y no va a poder manejar sus emociones. Esté donde esté en la calle, esté en un hotel como esté vacacionando en otro sitio, siempre va a querer lo mismo. Y ahora viene otra situación, doctora, que es bastante común, y es que el modelo de autoridad para muchos niños y niñas no es o no son papá y mamá, sino que es la abuelita, es la tía con la que quedan ellos siempre al cuidado cuando papá y mamá van a trabajar. En esa dinámica, ¿cómo papá o mamá pueden ser un modelo de autoridad si no lo son de tiempo completo? ¿Cómo hacerlo en ese momento? Creo que es bien importante nunca quitarle la autoridad a los padres, independientemente de quiénes son los cuidadores, porque a veces no precisamente es la abuelita, es la muchacha que ayuda en la casa, que a veces se rota y no puede ser autoridad otra persona que no sean los padres. Entonces el niño tiene que comprender que en el día quien los cuida lleva la directriz de los padres y quienes deciden qué es lo que permiten los demás son los papás. Entonces es mantener muy clara que la autoridad siempre, siempre son los papás. Cuando son los abuelitos los que cuidan a los nietos, es importante también que el niño comprenda de que los abuelos están ahí para ejecutar lo que los padres han decidido con él, porque si no entra en la lucha de autoridad y muchas veces se le piden a los padres algo y si no me lo das le digo a mi abuela y ocupan a la abuelita o al abuelito para venir y a crear conflicto. Entonces es muy importante en lo que es la dinámica familiar que cada uno ocupe su lugar con la autoridad que le concede. Y en la crianza de un hijo, ningún abuelo, nadie externo que no sea papá y mamá
tienen la autoridad para poder desarrollar lo que es la educación en los hijos y para tomar decisiones sobre ellos. Y tampoco tienen la autoridad para quitarle autoridad a papá o a mamá, que eso también es bien importante, porque entonces decimos, pero si vos ni siquiera nunca estás conmigo, papá, vos nunca estás, y ya ocurre en los adolescentes con mayor trascendencia a veces. Por eso, y entonces decimos, mi abuelita es la que ve por mí. Por eso es tan importante, Jocelyn, la comunicación, ¿verdad? Con los hijos, en que el niño comprenda qué hace su papá en el día, qué es lo que, por qué se va, cuál es la razón de ir a trabajar, cuál es la preocupación para el bienestar de la familia, es poder comprender, pero si a veces no hay comunicación y el niño dice, es que no está todo el día y viene en la tarde solo a regañarme. Entonces es poder conversar con ellos, de preguntarle qué tal tu día, cómo estás, indagar sobre sus compañeritos de clase, sobre si tienen clases pendientes, acompañarles, es estar cerca emocional y físicamente para que el niño no se sienta solo y que él comprenda en qué está haciendo mamá y qué está haciendo papá en el día cuando él muchas veces necesita y que por qué no está ahí. Porque el no comprender, el niño cuando va creciendo dice, tengo muchas soledades o no sé por qué mi mamá siempre me dejó sola o solo o papá y no comprenden dónde estaban. Entonces no se hace un trabajo en equipo. Entonces es importante la comunicación afectiva, verbal, no verbal y poder hablar verbalmente cómo o qué es lo que estamos haciendo en función del beneficio de cada uno de los miembros de la familia. Sí, porque a veces puede que el papá o la mamá o ambos solamente se conviertan en proveedores económicos, en estar ahí el fin de semana, pero no construyen una relación entrañable con sus hijos e hijas. Y es ahí donde se complica la crianza y los modelos de autoridad no son acatados por los hijos y las hijas. Usted decía, doctora, hace unos minutos, que la hiperactividad, no le podemos llamar hiperactivo a cualquier niño que está haciendo una pataleta, que está haciendo una rabieta, porque sencillamente es algo que conlleva un diagnóstico de un especialista en este caso. Entonces, cuando estamos ante una situación de esa rabieta, esa pataleta, ¿cómo diferenciar si realmente mi niño o mi niña tiene un problema de hiperactividad? ¿Cómo diferenciarlo de una pataleta ocasional? Ok, si ya un niño comienza a tener problemas de concentración, si pierde las cosas que tienen en su mano, si no puede dominarse ante cualquier estímulo emocional, tanto emocional en positiva, que se alegra demasiado y es de una manera desbordante, el enojo, el manejo de la ira le cuesta muchísimo, el control de sus movimientos permanentemente es incontrolable, si no puede tener una conversación lógica, si se dispersa de un tema a otro, si comienza a tener interrupciones muy frecuentes ante una conversación cualquiera, si se mete en la plática de todo el mundo a la misma vez, cuando ya tiene mucho problema de conducta porque siempre exagera o tiene una lupa emocional que cualquier cosita le afecta, si tiene alguien una crítica y este niño reacciona de manera exagerada y de una manera muy abrupta, entonces podríamos estar hablando de un trastorno de déficit atencional con hiperactividad, porque la hiperactividad es un diagnóstico que hay que trabajar con psicoterapia y con un psiquiatra infantil. Entonces es muy importante poner ojo, ¿verdad? Si permanentemente siempre tiene ese comportamiento, si tiene problemas para dormir, si tiene problemas para interactuar, si tiene muchos problemas a veces hasta para comer, con mucha ansiedad, que a veces dice es muy ansioso, es que es muy ansioso y es bien inquieto o es bien necio. No, necesita un diagnóstico y necesita ayuda profesional y los padres debemos de tener mucha atención. Ahora, cuando un niño molesta y de repente quiere llamar la atención porque pasa mucho tiempo solo, pero puede tener una conversación tranquila, pero le gusta estar siempre en competencia, escucha las razones o las orientaciones. No estamos hablando de un niño hiperactivo, estamos hablando de un niño normal, porque todo niño es necesario, que todo niño tenga una actividad de niño, o sea, y los niños tienen una energía bastante alta y por ende van a jugar, van a divertirse, van a querer hacer cosas divertidas. O sea, el niño por naturaleza va a tener una conducta mayor de energía que la de un adulto. Un niño que no juega, un niño que no interactúa mucho, es un niño que también hay que ponerle atención, porque es bien, llama la atención, Jocelyn, que por ejemplo, cuando miramos a un niño hiperkinético o muy
con una energía alta, es que es un niño hiperactivo, es que soy hiperactivo. Y le ponemos todas las etiquetas. Pero miramos un niño calladito, muy introvertido, donde no juega, no le gusta salir. Es que él es bien educadito. Y lo damos por sentado que así es. ¿Cuántos niños ahora tienen depresión? Hay depresión infantil y no nos estamos dando cuenta. Y decimos, en una pataleta tomó una decisión loca y se mató. No, es hora de estar muy pendiente de la conducta del niño, qué es normal y qué no es normal, esos umbrales, esos límites de demasiado excesivamente lleno de energía o demasiado calladito o demasiado introvertido. ¿Qué es ese rango normal y cuándo ya necesita atención profesional? Esos extremos son malos definitivamente. Sí. Ya para cerrar, doctora, ¿se negocia con el niño o con la niña? Papá o mamá deben de negociar. ¿Hasta dónde debe llegar esta negociación? Y en el tema de que usted decía que los niños siempre tienen energía, cuando les damos un dispositivo, un celular, una tablet, llámese como se llame el dispositivo que les damos, les estamos entregando también un tiempo de ocio que no es saludable para ellos, porque Totalmente. ya sustituyen la actividad física por eso. Tristemente hemos, como en algún momento, usted misma lo ha dicho, la niñera de este siglo ha sido el celular o la tablet. Sí, todos los equipos electrónicos. Y yo creo que es bien importante que ocupemos este tiempo de familia para realmente socializar, interactuar, abrazar, jugar y no precisamente en esa ventana al mundo donde no sabemos quién está. O sea, esa ventana muchas veces no nos damos cuenta y muchos niños llegan a tener o a tomar decisiones tan dolorosas o tan fuertes que a veces no nos damos ni cuenta. En Netflix, ¿se negocia con los niños? En Netflix ahorita hay una serie pequeña que se llama Adolescencia, ¿verdad? Esa serie es muy interesante, cómo a veces no nos damos cuenta que el enfoque a nuestros hijos es que es adolescente. Ay, déjalo, no importa, es adolescente. Y no nos damos cuenta que no estamos pendientes de lo que no es correcto y no habemos padres responsables de estar pendientes. Estamos como, damos por sentado, no, él es buen muchacho, él es buena persona. Pero, ¿qué es lo que están haciendo nuestros hijos detrás de nosotros? Estemos pendientes, escuchémoslos, conectémonos con ellos y estemos atentos a esas rabietas o a esas emociones que ellos no pueden controlar. Eso es sumamente importante. La negociación con los hijos sí se tiene que dar con los niños, con las niñas, ¿hasta dónde? Hay cosas, y gracias por ese hasta dónde, porque todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Sí. Hay cosas que no se negocian, hay cosas claras. Por ejemplo, el saludo no es negociable. Usted salude. O sea, que no tiene por qué darle un abrazo, un beso a todo el mundo, no, pero usted salude. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que el padre inculca en el hijo, lo que es la educación, lo que es ir a la escuela. Ay, que el niño no quiere ir a la escuela. No, un momentito, ¿por qué no quiere ir? Hay bullying, hay situaciones que yo no me doy cuenta, hay un problema de déficit atencional en el niño. ¿Qué problemas tiene del por qué no quiere ir? Pero el ir a la escuela no es negociable. Entonces, hay muchas cosas que es importante entender que el padre no debe negociar. Lo que sí es importante es cuáles van a ser las consecuencias cuando las reglas del hogar no se cumplen y cuál es el beneficio, no precisamente por premio, sino por crecimiento. Mira qué lindo que te vas a comportar, mira lo bueno que es para vos y darle el sentido y el significado a lo que logramos cuando hacemos aquello que nos conviene. O sea, muchas veces decimos, es que si vas yo te regalo tal cosa. No, le estamos perdiéndole el significado. Si vas a esto, vas a ganar esto porque vas a socializar con esto, vas a aprender esto y esto es importante. Entonces, el poderle darle importancia a eso ganado cuando le damos límites, cuando estimulamos su educación, es importantísimo. La educación ya con premios y castigos, ese no es una buena opción, sino estimulando la autoestima, tratando de trabajar con su mente en positivo y tratando de poner límites, negociando con ellos antes de que venga la consecuencia. ¿Cuáles son las reglas? Estas son las reglas. Bueno, no es que te voy a castigar, es que nosotros acordamos que si vos no hacías esto, estas eran las consecuencias. Y ya está. No me tengo que poner enojada o andar con ese ambiente tan negativo, peor en estas vacaciones. Solamente tiene que
avenirse a las consecuencias que ya se plantearon entre el padre y el hijo. Saber que en un hogar hay reglas, hay normas y que se deben de En todos lados. Sí, en todos lados. Gracias, doctora. Muchísimas un gusto. Gracias, Nosotros Jocelyn. Y bueno, disfrutando. Chin, chin. Definitivamente. Una delicia y el lugar espectacular. Así que, no, esto está espectacular. ¿Verdad que sí? Dan ganas de no irse. No nos vamos a ir. Total. Bueno, vamos a ir con una niña bien portada a propósito de cuidarnos de manera integral. No solamente hay que cuidar nuestras emociones, el comportamiento de nuestros hijos e hijas, sino también nuestra piel. Odili Vargas nos comenta más al respecto. Adelante.